Virabhadrasana 1 y los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali no habla implícitamente de posturas como estas de los guerreros, pero su filosofía guía la actitud interna con la que la practicamos. Patanjali nos dice en su archifamosa sutra, Sthira Shukam Asanam, la postura debe ser firme, stira y cómoda, sukha. Y en Virabhadrasana 1 buscamos el balance entre firmeza en las piernas, stira, y apertura del corazón y ligereza en los brazos, el sukha. Aunque parezca una postura de batalla, en realidad es una postura de armonía en medio de la intensidad. Esta dualidad es la esencia de este sutra. También podemos utilizar el concepto de Abhyasa y Vairagya, ¿no? En el sutra, hay un sutra que nos dice, Patanjali nos dice, la mente se calma mediante la práctica constante, la Abhyasa y el desapego, Vairagya. Y en Virabhadrasana 1 nos sostenemos incluso cuando el muslo, las piernas nos arden de la fuerza que estamos haciendo. Y esa Abhyasa es la disciplina sostenida. Deberíamos ser capaces de soltar esa tensión del rostro y eso podría estar relacionado con el desapego. Esta postura cultiva la determinación sin apego, como nos enseña Patanjali y también el Gita. Actúa con firmeza sin identificarte con el resultado. Soy Pedro Nonell. Si deseas más información sobre cómo armonizar las asanas con los versos del Gita y los sutras de Patanjali, considera seguir la formación Espiritualización de Asanas con el Bhagavad Gita. Recuerda que este vídeo solo contiene una pequeñísima parte de lo que vas a encontrar en los materiales de estudio, es un mini resumen. Y si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete o comenta lo que deseas. El concepto de tapas también lo podemos relacionar con esta postura. Tal como nos dice Patanjali, dice, el yoga de la acción se compone de tapas, la disciplina, svadhyaya, el autoestudio, y isvara pranidhana, entrega a lo divino. Y en Virabhadrasana 1, tapas es mantener la postura, aunque el cuerpo nos tiemble. El autoestudio es observar cómo reacciona tu mente, qué procesos se están desencadenando en tu mente. Y la entrega es dejar que la respiración guíe tu corazón en esta postura del guerrero consciente. Tenemos que entender que aquí el guerrero no es agresivo, es un servidor del alma, del Atman en sánscrito. En cuanto a la superación del ego, también podemos utilizar esta asana. Y Patanjali nos dice, ignorancia, ego, apego, aversión y miedo a la muerte son las causas del sufrimiento. Practicando Virabhadrasana 1 con consciencia nos pone cara a cara con el ego, que simplemente quiere hacerlo perfecto, el rechazo natural que tenemos a esos esfuerzos largos e intensos y el miedo al fallo o al dolor. Pero cuando te mantienes con ecuanimidad, al igual que en el Gita, estás desmantelando los kleshas desde el cuerpo. Muchísimas gracias. Om Namaste.